Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase. Pues bueno, primero que nada, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Les había mencionado que les iba a enviar unos casos clínicos, ¿de acuerdo? Por ahí me estuvieron mandando mensajes que no podían entrar a la plataforma o bueno, que no encontraban el apartado de los casos clínicos. Entonces, voy a volver a verificarlo el día de hoy para que veamos la alternativa de cómo podemos hacerle con esos casos que quedan pendientes para que los podamos ir resolviendo, ¿vale? Daniel, adelante, por aquí veo que levantó su manita, lo escucho. Sí, eso. ¿No hay posibilidad de que nos los mande así en un grupo de WhatsApp o que lo suba ahí mismo al grupo de la escuela? Es que luego sí, yo tampoco puedo entrar a la plataforma, ya me di de alta y todo, y por más que lo intento y me explican, no puedo entrar. Ok, sí, de hecho voy a ver esa posibilidad de enviárselos mejor en el chat de WhatsApp para que ahí los puedan estar revisando, porque sí ya van varias personitas que me dicen que no pueden ingresar a la plataforma. Entonces, para no tener ese problema, se los voy a enviar mejor en el grupo, ¿vale? Gracias, Miss. Para servirles. Mm. Yo soy Rosy. Ok, adelante, Rosy, dígame. De igual manera, maestra, bueno, sí se nos ha dificultado un poco, la verdad es, no podemos acceder a la plataforma también. Yo ya volví a enviar mensaje a control y me volvieron a dar, pero volví a ingresar, pero no se puede, vaya. Entonces también igual, pues quisiéramos que así nos los enviara en el WhatsApp, y igual nosotros pues enviar el trabajo ahí, como bueno, lo hemos venido haciendo. No sé si sea Sí, claro. posible. Es que tampoco he podido entrar aunque yo he estado a todas las clases ahorita, pero luego me gustaría repasar las clases, pero tampoco no las encuentro ni tampoco he ingresado a ellas. Sí, me imagino. Yo no tengo problema. Voy a estárselos enviando entonces en el grupo de WhatsApp para que lo puedan revisar ahí en el grupo y voy a notificarles en control escolar la situación con la plataforma para que les puedan apoyar también, ¿vale? Pero de cualquier manera, yo les voy a estar enviando todo lo de actividades y demás, se los voy a enviar ya mejor por WhatsApp, ¿va? Para que no nos atrasemos y pues para que no tengamos este tipo de fallas técnicas, ¿les parece? Sí, sí está bien. Bueno, yo digo que sí está bien, o sea, los compañeros. Y es que también lo que nos dijo acerca de los TEPS, igual de recién nacido, tampoco no, bueno, ya no tuvimos información acerca de cómo se tendría que hacer, ni, bueno, ya no nos comentó usted. Ok, ahorita se los vuelvo a explicar, a mencionar y les comparto las presentaciones porque esas sí no se las he enviado y también las tengo pendientes para enviárselas. Entonces ahorita les voy pasando la información y les voy resolviendo sus dudas, ¿vale? De las actividades que tenemos pendientes para que igual no se atrasen. Que pues bueno, solamente sería como actividad pendiente los casos clínicos y, ¿y qué más tenemos pendiente? Ah, y el avance de su manual, pero les digo, no les envié la presentación, entonces es ahorita en un ratito más. Se las voy a compartir. No se las envío porque mi computadora está descompuesta. De hecho, ahorita les voy a dar la clase usando mi dispositivo. Y ya el día de mañana ya vuelvo a reincorporar otra vez mis equipos sin problema para poder trabajar a gusto, ¿vale? Lucero, por aquí veo que tiene su manita levantada, la escucho. Buenas tardes. Sí, para comentarle pues que igual también yo no puedo entrar a la plataforma y entonces en este caso con los casos que nos iba a mandar, ¿para cuándo los tenemos que mandárselos para estar al corriente? Porque pues en este caso ya voy atrasada y que nos comparta cómo quiere lo del trabajo final para irle avanzando, porque ya ve que nos había comentado que iba a pedir con algunas características específicas. Sí, sí, justamente eso se los voy a enviar en un archivo de Word. Les digo, se me descompuso mi dispositivo, ya no le pude sacar nada, pero ya el día de mañana me lo entregan y ya les voy a pasar la presentación
que tengo pendiente y el archivo con las especificaciones de su trabajo, ¿vale? Ese se los voy a enviar ahí en el grupo, ahí viene todo lo que es el formato APA, el tipo de letra y demás, que vayan generando su manual. Y les decía que les voy a compartir las presentaciones donde pues ya viene toda la información general que pueden agregarle ahí al manual, ¿vale? Para que no tengan duda y para que no se vayan atrasando con los temas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Estábamos hablando un poquito de lo que es la valoración del recién nacido. Entonces vamos a ver algunas otras generalidades de el recién nacido. Bien, nos habíamos quedado. A ver, dame un segundito. Nos habíamos quedado en las valoraciones de la edad gestacional de Capurro y estábamos con lo que era el método de evaluación física y neurológica de Dubowitz y Ballard. Dijimos que este test de Dubowitz en 1978, pues bueno, se presenta el método para la valoración y nos aporta una mayor precisión en menores de 36 semanas de gestación. ¿Qué dijimos que evaluaba? Pues evaluaba lo que es el edema, la textura cutánea, el color de la piel, la opacidad de la piel, el anugo y los surcos plantares. El de Ballard, dijimos que pues la escala de Ballard combina 7 parámetros físicos y 6 neurológicos. Este test de Ballard nos dice que combina la parte física, donde son características de la piel, el anugo, la superficie plantar, que son como los que acabamos de mencionar justamente ahorita. Evalúa también las mamas, los ojos, las orejas, los genitales, tanto en el varón como en la mujer, ¿sí? Y los parámetros neurológicos, que son la postura, la ventana cuadrada, el retroceso del brazo, el ángulo popliteo y el signo de la bufanda, así como también el ángulo talón-oreja. Que pues bueno, ya lo habíamos mencionado, es exactamente lo mismo que Capurro, si se dan cuenta, o sea, evalúa las mismas características, ¿no? Entonces, con este no tenemos ningún inconveniente. Ahora, permite evaluar al recién nacido con un rango de 20 a 44 semanas de edad gestacional, ¿sí? Ese es el periodo en el que puede hacer la valoración por semanas de gestación y pues bueno, aquí les compartía un poquito la tabla donde viene la evaluación de la madurez neuromuscular, la postura, la ventana cuadrada, que es parte de la muñeca, el rebote de brazos, el ángulo popliteo, el signo de la bufanda y el que mencionábamos de talón-oreja, ¿no? Que era para hacer la flexión del miembro inferior, ¿sí? Para poder llegar hasta lo que es el ángulo de la oreja y pues bueno, ver las características de la musculatura al momento de hacer el movimiento. En los prematuros pues se hace una extensión total de la extremidad, ¿sí? Y es una extensión recta. Entre mayor semana de gestación tenga, pues bueno, menor, vamos a decir que mayor flexión va a existir, ¿no? Entonces, esa es por una parte. También evalúa lo que es la madurez física, esto ya lo habíamos visto, la piel, el anugo, la superficie plantar y lo que ya acabamos de mencionar. Hablamos también un poquito del tamiz, el tamiz neonatal, ¿no? El tamiz metabólico, donde decíamos que pues bueno, la prueba se va a realizar entre el tercer y el quinto día del nacimiento del bebé. Y lo que les compartía, si por algún motivo ya se nos pasó el tiempo idóneo, la prueba se puede hacer hasta los 30 días de vida.
tenemos todavía un mes para poderle realizar esa prueba al recién nacido, que dijimos que nos va a ayudar a detectar cualquier complicación o cualquier problema en el pacientito. Las enfermedades que detecta dijimos que es el hipotiroidismo congénito, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, galactosemias, fenilcetonurias, hiperplasias suprarrenales congénitas y fibrosis quística. Esto es lo que nos ayuda principalmente a detectar. Una de las enfermedades más famosas, pues, es el hipotiroidismo congénito. Estas, pues, son las enfermedades. Les dije que también se las iba a compartir para que lo puedan ir revisando. Y adicional a todo esto, pues bueno, un tema muy importante que es la parte de la historia clínica neonatal. ¿De qué nos habla la historia clínica neonatal? Pues bueno, nos habla de la apertura del expediente clínico del paciente. Hay que recordar que, pues bueno, todo recién nacido y todo usuario, toda persona tiene derecho a un expediente. Y en este caso, pues bueno, en el neonato también se tiene que realizar una valoración, ¿no? ¿Cómo pueden ser estas valoraciones? Pues bueno, este es un ejemplo de una historia clínica neonatal, donde vienen los datos maternos, ¿sí? El nombre de la mamá, la edad, su número de expediente, su lugar de nacimiento, la fecha, su estado civil, su domicilio, la escolaridad y la ocupación. Vienen antecedentes de la mamá, que son antecedentes heredofamiliares. Acuérdense que son cualquier enfermedad que pueda ser hereditaria o que pueda ser compartida por carga genética. Vienen antecedentes personales no patológicos y vienen los antecedentes patológicos. También nos solicita lo que es la parte de los antecedentes ginecobstétricos, que son el número de gestaciones, ¿sí? El número de partos, cesáreas, abortos, el ritmo, la fecha de última regla, malformaciones congénitas en anteriores hijos, pues bueno, ahí agregamos si sí o no, cuáles son. También nos pide lo que es el BDRL, grupos IRH, el ROGAM, no o sí. RH o GAM, que sería en el caso de incompatibilidad sanguínea. Bueno, aquí en consideración lo que les mencionaba, ¿no? Existe lo que es la isoinmunización humana materno-fetal, donde pues bueno, hay incompatibilidad o hay un choque entre los grupos sanguíneos, tanto el de la mamá con el del bebé, y puede traer como que múltiples complicaciones a futuro. Otra situación que también nos pide, antecedentes del embarazo. Nos pregunta si el embarazo fue normal, si hubo alguna complicación, pues agregarla. Alguna toxemia, presencia de diabetes gestacional, infecciones genitourinarias. Nos habla también de lo que es el control prenatal. Cuándo inició, si en el primer, segundo o tercer trimestre, cuántas consultas recibió, inductores de maduración, si es que se han utilizado, tipo de esteroide, dosis aplicadas, periodo de latencia, otros medicamentos utilizados durante el embarazo, la dosis y las observaciones. De ahí pues viene lo que son los antecedentes del trabajo de parto, donde nos pregunta si fue un parto espontáneo, inducido, cuánto tiempo tuvo de duración, si se realizó amniorexis, la hora de la amniorexis, ruptura prematura de membranas, características del líquido amniótico, si fue normal, meconio, si se presentó meconio, cruces, sufrimiento fetal, cómo se identificó el sufrimiento fetal, cómo se pueden dar cuenta del sufrimiento fetal, en qué momento nosotros podríamos decir, ya se está presentando el sufrimiento fetal, ¿cómo se detecta? Que muchas veces escuchamos todo esto de sufrimiento fetal, pero no sabemos cómo
¿por qué nos dicen que existe sufrimiento fetal en el embarazo? ¿Cómo me voy a dar cuenta que hay un riesgo o que ya se está presentando ese sufrimiento fetal en la paciente? Por el líquido amniótico, profe. Esa sería Por- una característica. Y como Ok. pues, estamos monitoreando las actividades uterinas, también podemos empezar a detectar pues con el Doppler que empieza ahí a bajar la frecuencia cardíaca fetal. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Nos podemos dar cuenta, evidentemente, por las características del líquido amniótico, si hay presencia de alguna especie de flujo vaginal. Nos podemos dar cuenta también por los síntomas, como usted menciona, en el bebé. Ujú. Primero, me puedo dar cuenta, en este caso, que existe sufrimiento fetal porque, un ejemplo, hay ruptura prematura de membranas, ¿no? O por alguna razón existe la ruptura de membranas. ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí? Pues bueno, vamos a tener la presencia de un líquido amniótico, pero de color oscuro, ¿sí? Y por otro lado, a lo mejor hay ausencia de movimientos fetales, cuando el feto deja de moverse durante varias horas. Por eso incluso muchas veces le decimos a las mamás, ¿no? Hay que tener pues esa precaución más que nada de poder detectar el sufrimiento fetal. Entonces, hay que darnos cuenta si existe alguna complicación en la paciente, preguntarle si ha tenido movimientos, actividad uterina en las últimas horas, hace cuánto fue que se movió por última vez el bebé, ¿sí? Qué tan repetidos fueron los movimientos, en qué momento dejó de sentir o de percibir los movimientos del bebé. ¿Sí me explico? Entonces, todo eso hay que darnos cuenta en el momento. Ujú. Ahora, ¿cuáles son las causas de la pérdida del bienestar fetal? Pues digamos que hay muchos factores de riesgo, de entre los cuales, pues es cuando la mamá es menor de 20 años, mayor de 35, ¿sí? Si ha tenido otro tipo de embarazos en los cuales el bebé nació prematuro, con bajo peso, con alguna malformación, o incluso si llegó a fallecer por alguna situación ajena, ¿no? O alguna situación similar. Entonces, pues ahí podemos decir, pues aquí existen los posibles riesgos, ¿sí? A que se desencadene tal problema. Entonces, pues bueno, lo puedo alcanzar a detectar, ¿no? Y pues es importante que nos demos cuenta o que detectemos a tiempo ese sufrimiento fetal. Sí, lo que les decía, pues justamente hace un momento. A veces es difícil que la mamá se dé cuenta que hay sufrimiento fetal, pero por eso se les dan los signos de alarma. Cuando le empezamos a decir a la mamá que todo lo que les acabo de mencionar, si empieza a haber alguna especie de flujo transvaginal anormal, si empieza a ver o a sentir que los movimientos del bebé disminuyen, ahí también nos podemos nosotros dar cuenta de la situación, ¿sí? Y pues es importante buscar la alternativa para poder ayudar a esa pacientita. Aquí por lo regular, pues bueno, lo podemos monitorizar como ustedes compartían. Se mantiene conectado a un dispositivo, un monitor, el bebé para que podamos estar vigilando la frecuencia cardíaca. Por lo regular, cuando hay sufrimiento fetal, la frecuencia cardíaca disminuye, tiende a disminuir, tiende a haber como que alguna dificultad por allí respiratoria o de otra índole. Entonces, pues así también nos podemos dar cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Ok, por otro lado, pues bueno, hay que detectar si se presentó o no ese sufrimiento fetal. También nos pregunta la analgesia o anestesia en caso de que se haya utilizado, de qué tipo de analgesia o anestesia fue la que se utilizó, ¿sí?
Los datos del parto, la fecha, el tipo de parto, eutosia, distosia. Ujú. También nos pregunta indicaciones de cesárea, de forceps, alguna observación o complicaciones que se hayan presentado, características de la placenta, el nombre del ginecobstetra y por último los datos del recién nacido, donde nos pregunta el sexo, si nació vivo o muerto, el número de gemelo, maniobras de reanimación y los pasos iniciales. Ujú. Y todas esas, pues bueno, son características generales de lo que es una historia clínica del recién nacido. Ahora, ¿para qué nos va a servir esta historia clínica del recién nacido? Pues digamos que de alguna manera nos va a permitir identificar si hay algún riesgo o alguna complicación en el pacientito y pues poder revertirla oportunamente, ¿sí? Principalmente pues es eso. Ya de ahí en adelante, pues bueno, nos puede ayudar también para problemas futuros. Si existe alguna complicación o alguna situación o condición patológica en el pacientito, pues bueno, ya tenemos el antecedente, ya sabemos a lo mejor qué factores de riesgos tiene el paciente, ¿sí? Por cuestión genética, podemos ver cómo surgió el parto, ¿sí? Qué complicaciones hubo durante el parto, entre otras características. Entonces, digamos que aquí vamos a poder ver toda la cuestión general, a grandes rasgos. Entonces, por eso es importante agregar toda la información posible. Esto es nada más como que meramente información adicional, ¿no? De lo que es la parte de la historia clínica, que pues siempre debemos de generarle a nuestro pacientito. A ver, dame un segundito. Y pues bueno, esta historia clínica puede variar. Este es nada más un ejemplo. Acuérdense que pues bueno, dependiendo también de la institución, hay mucha variación en las historias clínicas. Entonces, esta es nada más como ejemplo, ¿vale? De aquí viene el examen físico general que se le realiza al paciente. ¿Qué es lo que realizamos como examen físico general? Pues lo que habíamos mencionado en las primeras clases, ¿sí? Hay que recordar que se evalúa todo el aspecto general del paciente, su estado de conciencia, la posición, el grado de actividad, la marcha, su estado nutritivo, sus facies, la expresión fisionómica, la actitud frente al examen, la voz, el llanto, los signos vitales. En este caso, pues es la frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura y presión arterial. Presión arterial, la verdad es que en los neonatos solamente es porque existe alguna complicación o algún riesgo importante y por eso se tiene que tomar. De lo contrario, no es necesario monitorizar esa parte de la presión arterial, ¿vale? Sería como que algo alterno, pero solo en condiciones especiales. O por ejemplo, cuando tu recién nacido va directo a la terapia intensiva, pues ahí sí necesito entonces hacer una valoración de la tensión arterial del neonato. Contrario a eso, no es necesario muchas veces. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es por la parte del examen físico. Ahora, algo que debemos tener mucho en cuenta y que, por ejemplo, ustedes mencionaban, ¿no? En algún momento, no todos aquí tenemos la experiencia en estos temas de los recién nacidos o en estos temas de los neonatos. Sin embargo, pues bueno, algo que es muy importante es alcanzar a distinguir de los aspectos generales cuáles son los de gravedad, ¿sí? Nosotros cuando recibimos al pacientito, al recién nacido, pues tenemos que aprender a hacer una valoración porque pues tienes que aprender a detectar signos alarmantes. ¿Cómo qué signos alarmantes existen? Pues los que les había mencionado, por ejemplo, cuando tienes a un recién nacido con una coloración cianótica, pues sabemos que eso no es normal, ¿no? Y necesito ver qué está generando esa cianosis
en el paciente. Entonces, eso es algo indispensable. Pero no solamente son esos datos generales, sino que también podemos visualizar otro tipo de situaciones en el paciente, más allá del aspecto general. Viene un triángulo de evaluación pediátrica. No sé si lo conozcan, ese ahorita se los voy a compartir. Denme un segundito. Y les voy a cambiar aquí la presentación. Nada más espérenme tantito que me cargue y ahorita les pongo el triángulo de evaluación pediátrica. Por favor, y cerrándome sus micrófonos para que no interfiera el ruido. Bien, aquí les digo, vamos a tomar en consideración lo que es el triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí? ¿De qué te habla ese triángulo de evaluación pediátrica? Pues bueno, te habla en primera instancia del aspecto, ¿sí? El aspecto del recién nacido. ¿Qué tienes que evaluar como aspecto? El tono de la piel, que era lo que les mencionaba justamente en una de nuestras primeras clases, ¿no? El tono de piel te dice mucho sobre el paciente. Entonces, aquí ya es como que un poquito de retroalimentación de lo que hemos estado viendo, porque, pues, como les mencioné, en algún momento nosotros, como personal de enfermería, puede que seamos quienes reciban al recién nacido y pues nosotros tenemos que hacer esa primera valoración del recién nacido, ¿no? Y pues la tenemos que hacer bien, si no, pues vamos a tener complicaciones más adelante, de que no hicimos bien la valoración, de que no detectamos a tiempo los signos alarmantes, etcétera. Y pues sí es indispensable el aprender a detectar todos esos signos de riesgo o todas esas condiciones, pues vamos a decir que importantes, ¿sí? Que no se deben omitir como parte del recién nacido. En este caso, les decía, vamos a ver lo que es el tono del paciente, ¿sí? La coloración de la piel. Acuérdense que un paciente con cianosis, pues bueno, me está indicando que tiene a lo mejor dificultad respiratoria. ¿Por qué tiene esa dificultad respiratoria? Ah, pues ya tengo que indagar en sus antecedentes para ver qué es lo que está causando esa dificultad respiratoria. Por otro lado, vamos a ver la reactividad. Cuando tu recién nacido no llora o cuando tu recién nacido no tiene una respuesta a estímulos físicos, pues ahí tienes alguna situación de riesgo, ¿no? Porque no estás teniendo una respuesta, vamos a decir que neurológica. Entonces necesito ver qué es lo que está pasando, que no se produce llanto o no se produce una reacción ante un estímulo físico. Consolabilidad, la mirada, el llanto, que es su forma de lenguaje, ¿sí? Les digo, en los recién nacidos muchas veces hasta las mismas pacientes o los mismos familiares nos dicen, es que el recién nacido me sonríe, ¿no? Porque le caí bien. Realmente no es que le caigas bien o le caigas mal, simple y sencillamente esa es una respuesta del sistema nervioso. Como lo venía mencionando, es un sistema que todavía no tiene uso de razón, entonces solamente da estímulos al azar y uno de ellos pues es la sonrisa, ¿no? El llanto. Otro de ellos son los gestos que muchas veces pues presentan los pacientitos, pero eso no significa que le caigas bien, le caigas mal, que te esté sonriendo, etcétera. Lo hace porque es un estímulo de su sistema nervioso. Entonces pues tienes que ver que haya una actividad a nivel, vamos a decirlo, cerebral, y esta se va a ver manifestada de cierta manera. En esta parte se valora todo lo que es el sistema nervioso central,
la oxigenación y la perfusión cerebral. Luego viene la valoración de la función cardíaca y la perfusión de órganos, donde entonces viene coloración de la piel, palidez, livideces, cutis marmoratada, cianosis, entre otros más. Entonces aquí te puedes dar cuenta de las características, vamos un poquito más a nivel cardiovascular. Y otro punto importante pues es la respiración. En el triángulo de la evaluación pediátrica te habla de valorar la patología respiratoria. En este caso hablábamos de una escala de evaluación. ¿Cómo se llama esa escala o esa valoración que se le realiza al paciente y que justamente se basa en toda la parte respiratoria? Que dijimos que se le realiza en los primeros 5 minutos de vida. ¿Se acuerdan cómo se llama esa valoración? ¿De qué es? APGAR, exactamente. Está lo que es APGAR, está lo que es Silverman, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a detectar si existe algún riesgo o algún patrón respiratorio inadecuado. En el caso de que exista tu patrón respiratorio inadecuado, pues tienes que buscar la alternativa para poder tratar ese patrón ineficaz, ¿sí? Dar soporte ventilatorio, darle el suministro de oxígeno, etcétera, lo que necesite tu paciente. Bien, ¿qué es lo más importante de este triángulo? Pues bueno, el tono, que son movimientos espontáneos, resistencia a la exploración, decaimiento o hipotonía. En los recién nacidos también es importante que nos demos cuenta de estas situaciones, ¿sí? De la tonicidad muscular. La reactividad es el estado de alerta, la reacción a estímulos, que es lo que les compartía hace un momento. Cuando tu recién nacido no te responde a ningún estímulo, pues ahí es donde ya tienes como que un punto o un factor de riesgo. En este caso, por ejemplo, muchas veces pasa que realizamos, les decía, una valoración que se llama Babinski, donde hagan de cuenta que tomamos al pacientito, al recién nacido, con las 2 manos, lo tomamos de lo que es la región de las axilas, lo levantamos, lo ponemos al frente de nosotros y empezamos a ver cómo ese recién nacido tiene el movimiento de lo que es la cadera. Otra persona u otro compañero va a hacer un ligero tacto en la parte de la espalda del paciente. Entonces, al hacer el tacto, el pacientito va a empezar a mover la cadera, parte de la cadera de la pelvis hacia abajo, de forma lateral, a la derecha y hacia la izquierda, o viceversa, ¿no? Hacia donde se mueva primero no importa tanto, sino que nos importa que haya una reacción al estímulo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando no tienes una respuesta, cuando ves que no hay un movimiento como tal? Igual son alguna especie de valoraciones que se hacen para detectar riesgos de displasia de cadera. Entonces, pues a lo mejor ahí nosotros nos podemos dar cuenta de esta situación cuando ves que no hay un movimiento coordinado o que no hay una respuesta y dices, aquí algo está pasando que no me está dando la respuesta al estímulo. Otro estímulo de reactividad, los recién nacidos por lo regular reconocen la voz, ¿sí? Y reconocen por medio del olfato. Entonces, cuando tú ves a un recién nacido que a lo mejor estás dando como que el estímulo con la voz de la mamá, estás dando el estímulo con la parte del aroma, el olor de la mamá y no ves una respuesta, no hay llanto ni nada, pues entonces no está alerta ese paciente. Y tienes que buscar cuál es el motivo. La consolabilidad, pues es el llanto en lactantes que consuela en brazos del cuidador. La mirada, que es cuando atiende y fija la mirada o hay una mirada perdida, ¿sí? En los recién nacidos es muy normal que tengan su mirada fija, que se pierda su miradita, ¿sí? Que se queden viendo como que a ciertos puntos o a ciertos sitios y así se pueden quedar por un buen tiempo. Esa es la parte de la mirada. El lenguaje, el llanto, si tiene un llanto fuerte, si es un llanto espontáneo, si es débil o es apagado, ¿sí?
Entonces necesito estar vigilando cómo es ese llanto. Yo les decía en algún momento, a veces el llanto nos puede indicar algunas situaciones. Hay llantos porque tiene hambre, hay llantos porque está sucio su pañal, hay llantos porque tiene cólico y cada llanto tiene una intensidad y una duración diferente. Ujú. Entonces, pues ese es el lenguaje del bebé. Ajá. Puede ser un llanto leve, un llanto bajo, o puede ser un llanto desesperado, un llanto muy fuerte. Y ahí es donde tienes que buscar pues como que la alternativa. Ujú. Ahora, de aquí viene lo que es el trabajo respiratorio. Decíamos, hay que evaluar lo que es la respiración, que es un indicador muy exacto de la oxigenación y la ventilación del paciente. Ujú. Hay que escuchar desde la distancia ruidos anómalos, hay que estar visualizando el tórax. Hay que ver algunas características del trabajo respiratorio. Estas ya las habíamos visto. Si hay ronquido, si hay estridor, si hay un lenguaje apagado, si hay sibilancias, ¿sí? La posición anatómica, si hay olfateo, tripoide, rechazo a tumbarse. Ujú. Retracciones, si hay retracciones supraclaviculares, intercostales, subesternales, etcétera. Si hay aleteo nasal, que el aleteo nasal nos podemos dar cuenta en el momento de la valoración, de la primera valoración del recién nacido, ¿sí? Que ya la acaban de mencionar, es la valoración de Apgar. Entonces ahí nos podemos dar cuenta, ¿sí? Si existe alguna especie de aleteo nasal. Entonces, ese es por esta parte. Circulación cutánea, pues hay que determinar si el gasto y la perfusión de órganos vitales es adecuada. El gasto cardíaco. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de esto? Pues una circulación cutánea tiene ciertas características, tales como palidez. Puede haber palidez, que es una piel o mucosas pálidas o blancas, ¿sí? Por flujo sanguíneo inadecuado. Puede haber cianosis, acuérdense que la cianosis pues es una coloración azulada de la piel y mucosas, y eso puede ser algún riesgo para mi paciente, que me puede estar indicando la dificultad respiratoria en el paciente. Puede haber cutis marmoratada, donde hay decoloraciones de la piel parcheada por vasoconstricción. Y adicional podemos encontrar pulsos periféricos por debajo de lo habitual o apenas perceptibles. Y también evaluamos el relleno capilar. ¿Qué se evalúa principalmente en la circulación cutánea? Se evalúa la apariencia, la respiración y la circulación. ¿Sí? Entonces, esto para poder ver si hay alguna especie de shock y qué tipo de shock es el que se está presentando en su paciente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es por la parte de la circulación cutánea. Tenemos que aprender a detectarlo por lo regular por medio de los signos clínicos que aparecen, vamos a decir, a cambios en la tonicidad, cambios en la coloración de la piel, etcétera, pues ahí nos podemos dar cuenta, ¿no? De que hay alguna complicación o de que hay algún riesgo. Entonces, cuando ves coloraciones cianóticas, dices, ah, es un bebé que necesita el aporte de oxígeno. Ves una coloración, ejemplo, cuando ves ictericia, la ictericia tenemos que aprender a determinar qué está causando la ictericia en el bebé. Porque muchas veces puede ser un signo de hiperbilirrubinemia. Entonces necesito ver si es una hiperbilirrubinemia o bien cuando hay incompatibilidad sanguínea, te pueden hacer también con ictericia y con anemia.
Entonces necesito ver qué es lo que realmente está causando esa pigmentación amarilla en la piel. Pero, pues bueno, les digo, esto va a ser a simple vista, de lo que te puedes dar cuenta en el paciente. El estado de conciencia, pues bueno, el estado de conciencia se evalúa con la escala de coma de Glasgow. La podemos utilizar aquí. Y aquí evaluamos 2 puntos. Evaluamos lo que es el aspecto cuantitativo y el aspecto cualitativo. En la parte cuantitativa es el grado de vigilia o claridad de conciencia. Y en la parte cualitativa son las funciones cerebrales superiores, las que se interfieren de la observación del comportamiento del niño y el lenguaje. Aquí podemos encontrar un estado de vigilia, obnubulación, sopor o un estado comatoso, pero también podemos detectar un estado de irritabilidad. Cuando hay irritabilidad en tu pacientito, en tu recién nacido, necesitas ver qué está causando la irritabilidad. ¿Por qué tiene el llanto tan desesperado? Si lo está causando a lo mejor porque tiene hambre, tiene frío, no sé, alguna situación meramente ajena que se esté presentando en el pacientito. Y aquí pues podemos usar la escala de coma de Glasgow, que era lo que les compartía, donde pues evaluamos lo que es la abertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora y nada más. Entonces ahí evaluamos estos puntos y nos podemos dar cuenta de si existe o no algún problema o alguna alteración en el recién nacido. Y de aquí viene lo que es la posición y el grado de actividad. En los recién nacidos y lactantes hasta los 3 meses, vamos a evaluar su estado nutritivo, ¿sí? Se realiza una estimación de la condición nutricional, para lo cual nos basamos en su aspecto, desarrollo de masa muscular y masa magra, características de la piel y el pelo, y después hacemos uso de lo que es la antropometría y la evaluación nutricional. En este caso, cabe mencionar que durante los primeros 6 meses y hasta los 2 años, ¿sí?, se sugiere lo que es la lactancia materna. La lactancia materna exclusiva es hasta los 6 meses, es decir, solamente leche materna hasta los 6 meses. De los 6 meses en adelante sí se puede seguir dando o sí se puede seguir favoreciendo a la lactancia, pero debido a que la leche materna cambia sus características, su consistencia, sus componentes, le das un aporte mayor de grasa que de nutrientes. Eso puede traer, a lo mejor, vamos a decir que conflictos más adelante, ¿sí?, para el bebé. Y existe un riesgo muy alto de desencadenar obesidad. ¿Por qué? Porque le estás dando mucha grasa, ya no es rica la leche en vitaminas, minerales, como lo es en los primeros días, semanas o meses. Entonces, ahí también hay que vigilar el estado nutritivo del paciente. Las facies, por medio de las facies nos podemos dar cuenta si existe alguna malformación o algún síndrome, que era lo que les decía, ¿no? Hay muchos síndromes congénitos que existen en el paciente y pues también es importante alcanzar a distinguirlos. Por ejemplo, aquí en la figura 1 que tenemos en la parte inferior de la pantalla, nos habla de una comisura labial desviada hacia el lado paralizado.
forma una especie de flecha. Entonces, digamos que esa fascie no es normal. Ujú. Necesito ver qué es lo que está causando la fascie, si hay alguna alteración neurológica, si hay algún problema de crecimiento y desarrollo, y esto también lo pueden detectar por medio de la historia clínica. Ujú. Otra que tenemos es un canto externo con desviación antimongoloide, implantación baja del pabellón auricular. Ujú. Tenemos también una boca en carpa y tenemos también una micrognatia. Ujú. Entonces aquí podemos ver alteraciones en las facies. Y otra, por ejemplo, donde se pueden observar estados hipotónicos del niño y facies inexpresivas. Ujú. Que también, pues bueno, tenemos que detectar si nos están indicando algún factor de riesgo o alguna complicación. Entonces aquí podemos ver por cuestión de fases. Ujú. El llanto, acuérdense que el llanto pues es un índice de vitalidad. Útiles en el recién nacido, pues bueno, los signos vitales útiles en el recién nacido, digamos que pues esos son indispensables, ¿sí? Para poder detectar si hay alguna complicación, algún riesgo en el paciente. Y pues bueno, estos son, ay, espérenme tantito. Estos son de valoración general, ¿no? Lo que sí se toma, pues, es el pulso, la frecuencia respiratoria y la temperatura, porque acuérdense que la saturación de oxígeno no es un signo vital. ¿Mm? Aquí, pues bueno, hay que tomar el pulso. Los pulsos más útiles en el recién nacido es el pulso humeral, de fácil determinación en todas las edades y fácil localización. O el pulso femoral, que es fácil de encontrar en recién nacidos, lactantes e incluso en niños obesos. Poco útiles, el carotídeo, más en preescolares y escolares, y el radial, sobre todo en niños mayores. Entonces, lo ideal es tomar el pulso humeral o femoral. ¿De acuerdo? La frecuencia cardíaca, pues bueno, va a tener una variación. En el recién nacido, sí, puede ser de 100 a 205 no, porque ya es mucho por minuto, ¿sí? Máximo en el neonato vamos a tener de 100 a 180 latidos por minuto. En el infante de 100 a 160. Ujú. A partir de los 2 meses puede ser de 98 a 140. Y bueno, vamos a tener una variación. Entre más prematuro sea tu paciente, tentativamente la frecuencia cardíaca va a estar modificada, va a estar alterada. Ujú. Por lo regular, casi siempre con taquicardia, pero nunca con bradicardias. Ya cuando tienes alguna bradicardia presente en el paciente, pues tienes que buscar cuál es el motivo. Ujú. Aquí pues vienen algunas tablas de referencia. La saturación de oxígeno que también se tiene que medir en el paciente. Ah, aparte de la saturación de oxígeno. Espérenme que ya se me movió todo esto. Ay, aquí está.
Vamos a tomar también la temperatura. Ujú. De la temperatura, pues bueno, vamos a tomar en cuenta justamente lo que les había mencionado. La temperatura en este caso se puede tomar rectal, timpánica, oral o axilar, ¿sí? Y vas a tener variaciones dependiendo del sitio de donde estés tomando la temperatura corporal. Una de las más exactas, pues es la temperatura rectal, pero honestamente solo se toma por razón necesaria, ¿no? Y por lo regular es nada más en el recién nacido, en los primeros minutos u horas de vida, y ya de ahí en adelante, pues se sugiere tomarla en otros sitios anatómicos que no sean tan invasivos. Presiones arteriales. Las presiones arteriales, recuerden que solamente se toman porque existe alguna complicación en el pacientito. Contrario a esto, no es necesario. Ujú. De piel y faneros, ¿qué debemos tomar en cuenta? Las mediciones, ¿sí? Todos sus recién nacidos deben tener un peso, una longitud y una circunferencia de la cabeza medidos poco después del nacimiento. Ujú. Hay que trazar curvas de crecimiento estándar, de modo que se pueda determinar que el recién nacido es apropiado para la edad gestacional, pequeño para la edad gestacional o grande para la edad gestacional, ¿sí? Vamos a decir que tenemos algunos valores percentilares de la antropometría del recién nacido de 40 semanas. Ujú. Tenemos lo que es su peso al nacer. Pues es que hay mucha variación. Puede ir desde los 2.720 gramos, 3.200, 3.700, 2.680, hasta los 3.600 gramos. Ujú. La talla puede ser de 49 hasta 52.5 centímetros como máximo. Perímetros cefálicos de 33.6 más o menos 1.5 centímetros a 1.8 centímetros de variación. Ujú. Perímetro torácico puede medir 31.1 a 31.5. Ujú. Perímetro abdominal de 28.1 a 27.7 centímetros, perdón, en el paciente masculino y en el femenino. Ajá, entonces van a tener variaciones en pesos, tallas, dependiendo del género. Acuérdense que por lo regular son de mayor peso el género masculino. Ujú. Ahora, después de la antropometría viene lo que es el examen físico de la cabeza, la cara y el cuello. En esta parte de valoración de la cabeza ya habíamos hablado un poquito, ¿sí? De los 4 tiempos descritos para el examen de la cabeza se emplean 2. Uno es la inspección, seguida de la palpación. Solo frente a sospecha de ciertas patologías se realiza la percusión y auscultación. Ajá. Y esto es para ver la forma, las características de la fontanela, ¿sí? Ver si hay signos de deshidratación o alguna otra situación de mayor relevancia. Se obtiene el perímetro cefálico, el cual debe medirse en todos los controles de salud a los menores de 2 años. Fontanelas y suturas también se evalúan. Estas te permiten la expansión del cráneo durante el periodo de mayor crecimiento cerebral. Las principales suturas son la sagital, la coronal, la lamboidea y la metópica. Entonces hay que ver justamente estas suturas que están señaladas aquí. Está la lamboidea, la sutura lamboide, la sagital, la coronal,
y está lo que es la lamboidea y la metópica. ¿Sí? Entonces hay que ver las suturas del cráneo. La fontanela anterior tiene una forma romboidea y de 2.5 centímetros en su diámetro mayor. ¿Mm? Cierra aproximadamente entre los 13 a 18 meses de vida. ¿Mm? En la cabeza, pues igual hay que hacer una evaluación del cuero cabelludo, ¿sí? Tumefacciones, identificar si hay tumefacciones. Mm, ya se volvió a mover otra vez. Bien, de aquí vamos a vigilar lo que son la parte de los huesos del cráneo, ¿sí? Aquí vienen ilustraciones de qué alteraciones podemos encontrar. Podemos encontrar trigononcefalia, que es como se ve en forma de triangulito, ¿sí? La parte del cráneo. Pueden encontrar escafocefalia, una forma como de huevo. Pueden encontrar plagiocefalia posterior, plagiocefalia anterior o braquicefalia, que son algunas malformaciones en los huesos del cráneo. De aquí, pues bueno, hay que vigilar también lo que es la parte de las fontanelas, ¿no? Las fontanelas, pues les decía, por lo regular, la fontanela lo único que te va a indicar es si hay alguna presencia de deshidratación. Incluso muchos médicos pediatras es lo que te mencionan, ¿no? Mientras la fontanela no se sienta hendida, tan hendida o tan prominente esa hendidura, no hay mayor problema. Pero ya en el momento en el que se empiece a percibir más esa hendidura, pues ahí sí ya tenemos un problema importante, ¿verdad? La cara. La cara aloja los órganos que nos permiten alimentarnos, respirar y expresarnos. En ella se concentran los receptores sensoriales de 4 de los 5 sentidos, integrándose todo cuando el niño se lleva un objeto a la boca. Aquí igual de lo que nos tenemos que dar cuenta es si existe alguna malformación en la cara, ¿sí? Labio leporino, si las medidas a lo mejor o la separación entre los ojitos es más prominente. O, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿en los pacientitos o en los recién nacidos con síndrome de Down? Es bien fácil que te des cuenta que existe síndrome de Down. ¿Cómo te das cuenta? O lo que se conoce, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como trisomía 21. ¿Cómo se pueden dar cuenta que tienen un pacientito con síndrome de Down o trisomía 21? ¿Han tenido oportunidad de ver ese tipo de pacientes? Porque digo, muchas veces en los recién nacidos, es muy fácil que se den cuenta cuando existe el síndrome de Down o la trisomía 21, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de los pacientitos con la trisomía 21, hay una separación, fíjense que aquí estas imágenes que tenemos precisamente nos pueden servir, porque en la del pacientito que tenemos con la camisita roja, este pacientito tiene síndrome de Down. ¿Cómo me doy cuenta? Los ojos tienen una separación más prominente de la parte de lo que digamos que es la nariz, el tabique nasal, ¿sí? Tienen una separación mucho más prominente. Los ojitos en un recién nacido, obviamente aquí ya está más marcado,
En un recién nacido a veces no te das cuenta porque son muy pocos los signos o los síntomas. Entonces, en el recién nacido puedes ver los ojitos como que ligeramente almendraditos, ¿sí? Como rasgaditos. Ah, pues ahí probablemente tengamos un síndrome de Down. Ujú. ¿De qué más te puedes dar cuenta? Las manitas, sus manitas son muy pequeñitas, su cabecita es muy chiquitita, sus orejas son muy pequeñas. Y entonces empiezas ahí a darte cuenta ya de las fases donde dices, ah, pues es que a lo mejor la carita de este paciente no es una carita normal que veamos cotidianamente. Entonces probablemente me puede estar hablando de un síndrome de Down o de alguna alteración, ¿sí? O malformación, enfermedad cromosómica que se está presentando en el bebé. ¿Sí me explicó? Entonces, eso es a nivel de la cara. En los ojos, pues bueno, se hace la exploración del recién nacido para evaluar o para inspeccionar la estructura ocular, ¿sí? De igual manera, para que puedan descartar malformaciones, opacidades de la córnea, respuestas pupilares, el reflejo rojo pupilar, contacto visual con la madre, desde ahí te puedes dar cuenta si hay algún riesgo, a lo mejor visual, ¿no? También nos podemos dar cuenta de alineamientos y motilidad ocular, ¿sí? Cuando las pupilitas son normales, cuando hay telecanto, hipertelorismo, cuando hay hipertelorismo y telecanto secundario, ¿sí? La facilidad para inspeccionar, pues hay que sostener al recién nacido de forma vertical, ya que en esa posición abren sus ojitos espontáneamente. Y ya ahí ya te puedes dar cuenta de cualquier situación anormal en el pacientito. Entonces aquí es por medio de los ojitos, ¿no? La valoración de los ojos. La ictericia neonatal, acuérdense que esta también es bien importante detectarla. En tus recién nacidos de término se mantiene un contacto visual con la madre y parpadea al acercarle una luz brillante o un objeto rápidamente. A partir de la cuarta semana, fija la mirada en un solo objeto. Pero también te tienes que dar cuenta si hay ictericia neonatal, que puede ser patológica o puede ser fisiológica. Cuando es fisiológica, aparece entre los primeros días, de los 2 a los 3 días de nacido, ¿sí? Le va a durar no más de 10 días, cuando mucho. Y en el caso de que sea patológica, aparece en las primeras 24 horas, le dura más de 10 días, ¿sí? Puede ser causada por hemólisis, puede ser causada por incompatibilidad de los grupos, que es una de las causas más comunes. Puede ser causada por defectos de la membrana del eritrocito, bilirrubinas indirectas, cuando encontramos reticulocitos, etcétera. Los recién nacidos de término, por lo regular son miopes al nacimiento y tienen una agudeza visual para ver nítidamente la cara de la madre al estar en sus brazos. Entonces, ¿cómo pueden ver a la mamá? Evidentemente es cuando empiezas a ver y dices, ¿sabes qué? El bebé tiene la miradita fija, ya se le queda viendo a la mamá o ya voltea hacia donde está la mamá, porque pues esa es una respuesta fisiológica del bebé. Bueno, neurológica, digamos, porque pues tiene que ver más con la parte neurológica, ¿no? Aquí evaluamos también el reflejo de Moro, que es para ver las características de las orejitas, ¿sí? El tamaño, la forma, la posición de la oreja, la presencia y permeabilidad de los conductos auditivos. Evaluamos también el seno preauricular, ¿sí? Todo lo que es el pabellón auricular desarrollado normalmente, o tamaños pequeños, la forma, ¿sí? La rotación, la ubicación anormal del pabellón. Miren, por ejemplo, en la primera imagen tenemos un pabellón bien formado. En la segunda no, en la segunda la parte del pabellón no está bien desarrollado, ¿no? Se ve como muy pequeñito, aparte de que se ve como deformadito, entonces ahí te puedes dar cuenta de alguna otra situación de riesgo. En la nariz, respecto a la nariz, pues hay que inspeccionar la forma, el tamaño de la nariz, el color, que las narinas estén orientadas hacia adelante en los recién nacidos y a medida que el puente nasal crece, se dirigen hacia abajo. Hay que evaluar la permeabilidad de las fosas nasales,
los respiradores nasales exclusivos, la presencia de moco, la aparición de dificultad respiratoria, entre otras alteraciones. Boca y orofaringe, aquí es donde les decía, hay que estar evaluando, ¿sí? La estructura de la cavidad oral, el aliento, el llanto, la faringe, las amígdalas palatinas, ¿sí? Si hay nódulos de Bond, ¿alguien sabe qué son esos nódulos? ¿Son buenos, son malos? ¿Qué te indican esos nódulos o estas perlas de Epstein? No sé si las han escuchado, quien las haya escuchado y nos pueda compartir un poquito de qué es lo que ha escuchado de esas perlas o de esos nódulos. ¿Son normales, no son normales? Adelante, Rosy, la escucho. Profe, fíjese que mi niña nació con esas perlitas, pero yo le pregunté al gine y me dijo que, pues no, que eran parte de su nacimiento, o sea que se le iban a quitar en unos días, pero nunca me supo explicar qué era. Y hasta ahorita Ok, que se está tocando me recordé. muy bien. De hecho, fíjese que son una especie, estas perlitas, las perlas de Epstein, son como una especie de quistecitos blancos o pueden ser incluso como amarillitos. Miren, por ejemplo, aquí hay partes donde se ven blancos, pero hay partes donde se ven amarillos. Y son una especie de quistes. Ujú. Son muy comunes, son inofensivos, no te indican ningún riesgo y aparecen entre el 60 al 85% de los casos. O sea, es muy frecuente que esto pase. Pueden aparecer en el paladar o en las encías, así como lo vemos aquí. Ujú. Estos quistecitos, digamos que están formados como por una especie de queratina. Durante el desarrollo, esta queratina se atrapa, ¿sí? Y empieza a generar estos nodulitos, estos quistecitos. Ujú. No le causan dolor, ¿sí? Y van a desaparecer por sí solos, no es necesario medicar, no es necesario retirarlos, no es necesario hacer nada, solitos se van a retirar, ¿sí? ¿Qué características tienen estas perlitas? Estas perlitas son muy pequeñas, son nodulitos de un diámetro de 2 a 3 milímetros, ¿sí? Pueden aparecer en diferentes sitios, ya lo mencionamos, preferentemente pues se ubican en lo que es el paladar, ¿sí? O en las encías. Y la causa principal es la acumulación de queratina y tejido epitelial durante la fusión del paladar en la gestación. No requieren de tratamiento porque van a desaparecer solos, ¿sí? Y esas son algunas características importantes. Lo que sí, no debemos intentar funcionarlos, exprimirlos, ¿sí? Manipularlos porque podemos lesionar las encías. Ujú. En el caso de que no se retiren y ya lleve más de un mes el recién nacido, o empieza a mostrar sangrado, dolor, o empieza a estar inquieto, bueno, ahí ya tienes que vigilar, pero esas perlitas son completamente inofensivas. Ajá. Entonces, es como si fueran, les digo, son perlitas de queratina que se queda ahí atrapada, encapsulada y ya por sí sola va a desaparecer, no es de riesgo, no hay que preocuparnos, no pasa nada, lo que le dijeron es correcto. Aparecen entre el 60 al 85% de las personas. Es algo, pues digamos que muy frecuente, muy común. Y como se retira por sí solo, no hay que medicarlo. Ujú. Y está también los nódulos de Bond. Son quistes también, pero son quistes benignos. También pueden ser blancos, pueden ser amarillos y también tienen queratina. ¿Sí? No duelen, no causan dolor. La diferencia es que, pues bueno, estos nodulitos aparecen ya más profundo a nivel del paladar, ¿sí? Miden de 1 a 4 milímetros y van a desaparecer solos hasta dentro de 3 meses, un ejemplo, ¿no? Pueden pasar un mes, 2 meses y al tercer mes se van a ir desapareciendo solitos.
entonces no necesitan de algún tratamiento en especial. Estos, al igual, los pueden encontrar en los bordes de la encía, a diferencia de las perlas de Epstein, que salen en el paladar medio. ¿Y qué más podemos encontrar? Pues bueno, su apariencia son pequeños bultos duros, similares a granitos de arroz o perlitas blancas. Son benignos, no causan dolor, no causan molestias al lactante, podemos lactar sin ningún problema, no se contagian, ¿sí? Desaparecen solitos en el momento en el que se rompe contacto con la fricción de la lactancia o con el uso de chupete. En las primeras semanas o meses de vida pueden ir desapareciendo. Ya cuando se empieza la lactancia y demás, pueden irse degradando esas perlitas o esos nodulitos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto es normal. Ahora, no sé si han tenido oportunidad de ver a un recién nacido con una especie de dientes. Ejemplo, nosotros tuvimos a un pacientito, bueno, este sí se los puedo compartir porque pues fue un caso que me ha tocado ver por primera vez en la vida y eso no tiene mucho. En el hospital César Camacho Quirós, que está en el municipio de Tecámac, en el Estado de México, me tocó recibir a un pacientito, un recién nacido, con un dientito. Esos bebés que te nacen con una especie de dientes, se les llama dientes natales. No son algo, pues digamos que anormal, pero pueden causar dificultad al momento de la lactancia, ¿sí? Y pueden generar úlceras debajo de la lengua del bebé. Entonces, pues ese dientito aparece allí solito, ¿sí? En la parte de la encía, y puede ser por factor genético incluso. Y pues esto pasa en uno de cada 2.000 a 3.000 nacimientos. No te indican enfermedades, no te indican problemas. Sí puede causarle molestia al bebé, ¿sí? Puede a lo mejor ser inestable el diente, se puede caer por sí solo o muchas veces requiere de su extracción. Se tiene que retirar ese dientito, ¿sí? De nuestro bebé. Pero no es algo como que riesgoso. No sé si les ha tocado a ustedes ver también un caso de esos, pero pues yo tuve oportunidad de presenciar a un recién nacido con su dientito, ¿no? Y es algo que llama mucho la atención. Digo, en ese tiempo yo tenía estudiantes ahí y la mayoría de los estudiantes justamente nos preguntaban por qué nació con el diente. Son dientes natales, son dientes que se forman a nivel intrauterino, ¿sí? Se van desarrollando y pues nacen con ese dientito. No es algo de lo que tengas que preocuparte, nada más hay que vigilar, ¿sí? Que ese diente no esté flojito, porque en el caso de que esté flojo y esté amamantando, puede que se caiga con la misma succión, con el mismo movimiento repetitivo que genera el bebé. Entonces se va a caer y pues obviamente puedes causar un atragantamiento en el paciente, ¿no? Entonces ahí nada más hay que tener cuidado y se puede retirar el dientito y no pasa nada. Se les llama así dientes natales. Les comparto por si en algún momento también tienen oportunidad de presenciar un bebé como el que me tocó a mí, pues bueno, entran muchas dudas, ¿no? Porque pues de alguna manera no es algo que veamos seguido, un recién nacido con un diente, dices, pues no, no es algo que veas siempre, ¿no? Entonces por eso también hay que hacerles la valoración de la boquita, a nivel orofaringeo, igual ver que no haya obstrucciones, y que eso esté causando dificultades respiratorias. Entonces hay que vigilar todo. ¿Qué más vamos a estar vigilando? Pues bueno, parte del cuello, ¿sí? Debido a que los recién nacidos tienen cuellos cortos, hay que levantar el mentón para exponer el cuello para una evaluación completa, comprobar la amplitud de movimiento del cuello, el bocio,
em, quiste tirogloso, malformaciones de la hendidura branquial, etcétera. Ujú. Ver cualquier alteración a nivel del cuello, que sus cuellitos están muy pequeñitos, muy chiquitos, entonces pues, nos va a costar un poquito de trabajo, ¿no? En el examen físico del tórax, pues bueno, hay que hacer una inspección. Hay que ver el perímetro torácico, es similar al de la cabeza, su forma es circular, siendo el diámetro antero-posterior casi igual al transversal. La pared torácica es delgada, es blanda, con estructura ósea fácilmente evidenciable. Es normal encontrar una apófisis gifoides prominente, ¿sí? Que se marque la apófisis gifoides. Lo que tengo que ver es justamente esto. Miren, que no haya como que se vea retraído ese abdomen cuando esté en decúbito dorsal, que no haya incluso, miren aquí necesariamente tanto en tórax como abdomen, que no haya protuberancias anormales, tumores, ¿sí? Aquí hay una onfalocele. Ujú. Ver si hay hipoplasias mamarias, que es el síndrome de Poland. Este lo vamos a ver más adelante. Hernias abdominales. Ajá, pueden ver hernias abdominales. Entonces, el examen físico del tórax es tórax y abdomen, ¿sí? Tratando de abarcar las dos cosas al mismo tiempo para que puedan ver si hay algunos signos por allí de riesgo. Ajá. La palpación, percusión y auscultación, pues bueno, esto es para un examen cardíaco, un examen respiratorio y un examen de las mamas. Es en ambos sexos, podemos encontrar las mamas aumentadas, de volumen, y podemos encontrar una secreción blanquecina de escasa cuantía. ¿Es normal? Ocurre por la acción de las hormonas maternas que pasan al niño, desapareciendo en las primeras etapas de la vida. Entonces, pues eso es por la parte de la palpación. Y pues bueno, a nivel cardiovascular, hay que ver si existen cardiopatías congénitas, no cianógenas o bien cianógenas. Hay que hacer una valoración, una auscultación cardíaca. Esto ya no nos toca a nosotros, la verdad es que este ya le toca al pediatra. Pero bueno, hay que ver si hay algún soplo. Hay soplos, la mayor parte, aproximadamente el 80% de los recién nacidos venimos con un soplo. Incluso nosotros tuvimos que haber nacido con un soplo. Pero la mayor parte de los soplos son benignos, no hay de qué preocuparnos con los soplos. Lo único que tienes que detectar es si es un soplo maligno o es un soplo benigno. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que es soplos inocentes, como el vibratorio de Steele, el soplo eyectivo pulmonar, el eyectivo aórtico, de estenosis de ramas pulmonares del recién nacido, supraclaviculares, zumbidos venosos o soplos de arteria mamaria. Estos soplos, estos sonidos, se los voy a enviar en un video, ¿sí? Para que más o menos se den una idea de cómo se escuchan. Digo, si no han tenido oportunidad de escucharlos, es bien fácil detectarlos porque se escuchan como silbiditos, como unos sonidos ahí anormales, ¿no? Entonces, pues estos son inocentes. Les digo, aproximadamente el 80% de los recién nacidos venimos con soplos benignos y esos soplos van a desaparecer con el paso de los días. Incluso hasta los 6 meses de vida se desaparecen la mayoría de esos soplos y no son de riesgo. Los que sí son de riesgo y en los que sí debemos tener cuidado son aquellos que persisten, que vienen acompañados de otras alteraciones, que están causando algún problema cardiovascular en el paciente. Bueno, ahí sí ya me tengo que preocupar, ¿no? Porque pues ya no es normal. Pero pues bueno, ese es en otros casos. La mayoría, les digo, son inocentes, ¿sí? Pueden aparecer en los recién nacidos, pueden aparecer en cualquier edad. Y te pueden causar alguna otra alteración. Entonces, nada más hay que determinar si existe un soplo bueno o un soplo malo. Y por otro lado, hay que vigilar lo que es la parte del sistema respiratorio. En reposo, un recién nacido después de la transición inicial debe exhibir respiración sin dificultad, sin gruñidos,
compresiones positivas al final de la expiración, ¿sí? Aleteo nasal, disminución de la resistencia de las vías respiratorias o retracciones intercostales y estabilización de la pared torácica. Entonces, aquí hay que vigilar el abdomen. ¿Cómo es la respiración? Acuérdense que, pues bueno, aquí el diafragma es el que ayuda con ese patrón respiratorio, entonces nada más hay que ver todas estas situaciones o condiciones y atenderlas adecuadamente, ¿vale? En el caso de que haya complicación. Genitales. Genitales puede haber, por ejemplo, hipospadias, epispadias, hipospadias con chorda, etcétera. Entonces, esta parte de los genitales y demás, les doy los nombres, pero los vamos a estar viendo en las siguientes clases, ¿sí? Ya más adelante. Entonces, aquí no se estresen por entender qué es, cómo se ve, etcétera, porque lo vamos a ver más adelante. Hacer exámenes físicos, ver si hay pues alguna especie de ano o recto no permeable. E incluso muchas veces en los varoncitos, en los recién nacidos, hemos tenido casos, por ejemplo, un caso que tuve hace un tiempo, no recuerdo cómo se le llama, déjenme que me acuerde y les comparto, pero tuve un recién nacido que no podía orinar. Hagan de cuenta que venía cerrado la parte del ducto, ¿sí? Y venía como que unido todo lo que era el prepucio. Entonces, eso impedía la salida de la orina. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque en las primeras 24 horas no había orina. Entonces dijimos, ¿por qué no está orinando el bebé? Se le hicieron estudios, demás, el médico pediatra fue a hacer su valoración, etcétera, y nos decía que era normal, ¿no? Que en algún momento iba a orinar, hasta que empezó con fiebre, muy inquieto, muy hiperactivo, y pues bueno, nos dimos cuenta que era porque el prepucio venía como pegado. Ajá, y eso estaba causando que no se pudiera generar como tal la salida de la orina. Le produjo un proceso infeccioso, bueno, fue un caos con ese pacientito, pero por eso es importante no solamente visualizar, ¿sí? Cosas generales, de que, pues viene bien, no hay problema, no. Tienes que visualizar todo, e incluso muchas veces en los recién nacidos también les decimos, ¿no? Puede existir flujo, por ejemplo, en el caso del sexo femenino, puede existir flujo vaginal en tu recién nacido o en tu recién nacida, y este puede perdurar en los primeros días, meses de vida, pero después se va a ir retirando mientras este no sea con mal olor, amarillo, marrón, rojo, etcétera, no es de riesgo y es completamente normal. En el caso del varón, a lo mejor en el varón pues no existe tanto esa probabilidad, pero sí puedes ver como que características de enrojecimiento en la zona, irritabilidad, etcétera. Entonces, también hay que estar al pendiente de esa situación. Y de aquí, en las extremidades, pues se aplican algunas maniobras para que nosotros podamos de igual manera detectar si existe algún riesgo de displasia de cadera, que era lo que habíamos mencionado en algún momento, ¿no? En este caso está la maniobra de Ortolani. Haz de cuenta, vamos a sentar al pacientito, así como se ve aquí en la imagen. Vamos a acostarlo, perdón. Vamos a flexionar las rodillitas y vamos a hacer el movimiento de lo que es la parte, como se dan cuenta, de la rodilla hacia afuera, hacia un lateral. Esa es la maniobra de Ortolani. Está la maniobra de Barlow, que es viceversa. Ahora en lugar de ir hacia afuera, vas hacia adentro, ¿sí? Para ver si no hay un movimiento ahí anormal o hay una ligera desalineación de la cadera. Pues bueno, ahí tenemos algún problema. Y está el signo de Galeazzi, que es colocar o flexionar ambas extremidades, tratar de unirlas y empieza como que por sí sola a descender una de las extremidades, pues ahí también te puede estar hablando de algún problema. Y luego viene la exploración neurológica, que bueno, pues no es más que lo mismo, algo repetitivo, la postura, simetría de las extremidades, movimientos espontáneos, expresiones y simetría del rostro,
y los movimientos y simetría de los ojos, ¿sí? Acuérdense que eso es parte de la valoración. Aquí viene ya todo repetitivo. Y viene lo que es los ángulos de los abductores. Bueno, esto ya es para ver la amplitud del movimiento. Talón, oreja. Déjenme ver si viene aquí. De acuerdo. Medulares. Ay, no se ve. Bueno. Bueno, esto ya son trastornos de gestación, resulta ya. Bien, por la parte de la valoración del recién nacido, digamos que es todo lo general, todo lo que se tiene que evaluar. Acuérdense nuevamente, es tono, reactividad. Acuérdense que la reactividad, pues bueno, puede verse alterada por múltiples factores. Aquí nada más es importante determinar que esos factores no vayan a ser, pues de riesgo, ¿no? De un riesgo muy alto. Entonces hay que ver qué es lo que está causando que no haya una reactividad adecuada en el paciente. Esto por la parte de la valoración general del recién nacido. Ahora, vamos a ir viendo algunas teorías del desarrollo, ¿sí?, del niño sano. En esta asignatura precisamente lo que queremos ver es, aquí ya vi o ya entendí un poco sobre el recién nacido, ¿sí? Porque hay varios tipos de llanto, porque lo tenemos que valorar, porque cuando hay un signo de alarma va directo a la terapia intensiva, porque lo primero que tengo que hacer es el aporte de oxígeno. Si tú no das un aporte de oxígeno de por sí, todos sus órganos todavía no tienen como que una función bien definida, bien delimitada, incluso el sistema nervioso central todavía no se termina de desarrollar, entonces tienes que buscar la alternativa, ¿no?, de que éste pueda trabajar con oxígeno, y si no lo aportas, pues no vas a tener una respuesta adecuada del pacientito. Entonces, allí hay que buscar esa situación o favorecer ese condicionante de salud, ¿vale? Por esa parte. Ahora, por otro lado, cuestión que también debemos tomar en cuenta. En el recién nacido, nosotras, a lo mejor aquí son aspectos generales, ¿no? Nosotras no siempre hacemos la valoración solas. Les digo, esto que yo les comparto es como alterno porque muchas veces a mí me ha tocado, ¿sí?, tener que atender solita al recién nacido o tener que tratar solita al recién nacido. Entonces, pues bueno, cuando lo hacemos solos, pues tengo que conocer estos signos de alarma, características que tengo que evaluar, ¿sí?, para poder determinar a lo mejor si es un recién nacido a término, si es un recién nacido prematuro, si necesita atenciones especiales, si va directo a la UCIN, ¿sí?, o a qué área va ese pacientito. Y por otro lado, a lo mejor no lo hago solo, pero sí apoyo al médico pediatra o al neonatólogo a hacer esa valoración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues bueno, eso es por la parte de su valoración. Ahora, no sé si tengan hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Respectivamente, les voy a estar enviando la presentación. Por aquí Andrea me dice que se corta la señal. ¿Tienen el problema todos? ¿Sí me escuchan bien? ¿Se está escuchando entrecortado? Para que podamos ir revisando, por favor. Bien, maestra, se escucha bien. Ok, muy bien. Perfecto. Igual, maestra, se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Yo sí escucho, dicen todo bien. A lo mejor es su señal, Andrea. Si gusta, revísela o salga y vuelva a entrar de la sesión académica. Probablemente eso también les ayude un poquito porque de repente como que se nos satura muy feo la señal y a veces es eso, probablemente, ¿vale? Entonces hay que revisarlo. Bueno, no sé si tengan dudas, preguntas hasta aquí. Respectivamente, les digo, les voy a compartir las presentaciones. No se las he enviado porque esta computadora cuando quiere funciona, cuando no, no. Entonces, pues ya espero enviarles ahorita que está funcionando, enviarles la información
para que la puedan tener. Por allí me preguntaban la situación del trabajo que les había pedido, ¿verdad? El manual. Bien, del manual, ese sí vienen todas las especificaciones de tipo de letra, formato APA, etcétera, en el archivo, en el documento de Word que les voy a compartir, ¿sí? Entonces, ahí van a poder rectificar justamente qué y qué características debe traer su documento. Les decía, este de preferencia sí lo van a entregar en archivo PDF, ¿vale? Y lo vamos a ir seccionando. Ahí les voy a colocar qué va primero, qué sigue y cómo van a ir ordenando la información. Van a tener un apartado de las teorías del desarrollo psicomotriz, ¿sí? Esas teorías, obviamente yo se las voy a ir dando, ustedes las van a ir investigando para que al momento de la clase, en cuestión de esas teorías, seamos más dinámicos. Esas ya las vamos a empezar a ver en día viernes. Ajá, entonces, el día de mañana, mañana es miércoles, el día jueves les voy a enviar cuál es la primera teoría que vamos a ver. Ustedes investiguenla, lo más que puedan leer e informarse de esa teoría y ya el día viernes que las estemos viendo para que puedan hacer un poquito más dinámica la clase. Hagan una especie de resumen de esas teorías, ¿sí? ¿Lo pueden adicionar al manual? Sí, porque al final del día va a formar parte del manual. Ajá. Les digo, ahorita pueden ir acomodando la información como ustedes gusten, no hay problema. Ya después nada más la llevan en un orden, ¿vale? Entonces en eso no tengo inconveniente. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta respecto a la actividad que les estoy dejando para que les vaya resolviendo, por favor. Adelante, Daniel, lo escucho. Perdón, profesor, es que tuve que salir un momento porque estoy trabajando. Ya no entendí lo último, es que salí como unos 20 minutos. ¿Qué actividad dejó? Perdóneme. Les decía, no se preocupe, les decía que van a ir, les voy a dejar el día jueves unas teorías que vamos a estar investigando. De las teorías nada más hay que leerlas, hay que investigar de qué te habla cada teoría, ¿sí? Para que durante la clase, si es posible que puedan participar y que podamos hacerlo un poquito más dinámico, pues bueno, puedan participar con esas teorías que vamos a estar viendo del desarrollo psicomotriz del niño sano. Ujú. Es lo único que les solicité de actividad Vale, muchas gracias. para servirle. Y también, si me apoyan, esa sí va a ser para mañana, investigando un poquito, de eso no tienen que entregar actividad ni nada. Nada más es que ustedes me apoyen a investigar lo que es la lactancia materna en condiciones especiales de pacientes prematuros, ¿sí? Cómo se implementa la lactancia materna en el paciente prematuro, cómo se alimentan esos pacientitos prematuros o esos recién nacidos prematuros en la terapia intensiva, porque muchas veces no podemos favorecer a la lactancia, pero tenemos bancos de leche. Entonces usamos esa lechita y los amamantamos con esa leche. Entonces hay que ver cómo se alimenta ese recién nacido prematuro. Y también si me apoyan con la lactancia materna en pacientitos con labio leporino y paladar hendido. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo lactan? Ujú. Porque actualmente hay mucha desinformación en ese tema. La verdad es que no pensaba agregarlo dentro de los temas que vamos a ver, pero pues sí es indispensable. Entonces, nada más apóyenme investigando, ¿sí? Para que durante la clase, pues les voy a hacer algunas preguntitas, entonces ya ustedes me digan, yo investigué esto, yo investigué aquello, y ver un poquito, ¿sí? De qué es verdad, qué es mentira, porque la verdad es que el tema está bien polémico, tiene cosas que sí son ciertas, tiene cosas que no, entonces vamos a tratar de desmentir un poquito esa situación. Sí puede lactar, lo único que les puedo confirmar es que sí puede amamantarse un pacientito con labio leporino y paladar hendido, ¿vale? Nada más hay que buscar cómo. Ujú. Rosy, por aquí vi que levantó su manita, la escucho. Bueno, profe, mejor que termine
y ya le comento que nos termine de dar lo que vamos a hacer. Ok, sí, pues ya es todo. Nada más es sobre la lactancia y listo. Los casos clínicos, esos no se estresen, esos los van a entregar hasta la siguiente semana, porque ese sí fue problema mío, que no se los envié en el grupo, entonces esos ya los dejamos para la siguiente semana, ¿va? Para que no se estresen con ello. Entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Ok, ahora sí, Rosy, adelante. Bueno, entonces el caso clínico, bueno, ya se envió el que usted nos mandó Ujú. y también nos pidió los tipos de tamiz, también ya se enviaron, pero después nos pidió los tips del recién nacido. Ahí sí ya no entendí si, bueno, estuvimos preguntando si nos iba a enviar y como usted dice, si nos va a dejar para después, pero sí necesitamos saber. Para que no también se nos junte. Y ahorita que vamos a empezar a hacer sobre lo que usted nos está pidiendo para empezar ya también a elaborarlo. Ahorita lo que vamos a empezar es lo que les decía de las teorías. Vamos a empezar con las teorías, ¿va? Para mañana va a ser lo de lactancia. Entonces, ahorita nada más estrésense con lo de lactancia que es para mañana. Y a partir del jueves, el jueves yo les envío son son cuatro teorías que vamos a estar viendo. No son tan extensas. Entonces van a hacer las teorías y ya si gustan el fin de semana van avanzando con lo que es su manual, que es donde van a hacer la parte de ¿cómo se llama? De los test de valoración del recién nacido. Y esos yo se los voy a enviar. Esos ahorita se los envío en el grupo, porque les digo, se los subo a la plataforma, pero si no pueden ingresar a la plataforma, mejor ya se los envío en el grupo, ¿vale? Igual la presentación de ahorita, ahí es donde vienen todos los test de valoración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces serían ahorita las teorías de lactancia para mañana. Sí. Y la para el jueves. Exacto, y el jueves les voy a enviar lo de las teorías para que revisen las teorías el jueves y el viernes podamos revisar esas teorías. Zulema nos dice, ¿nos puede mandar la tarea en WhatsApp? Sí, ahorita se las envío en WhatsApp. En WhatsApp se las voy a enviar para que no se les olvide, igual para los que no han podido conectarse, para que no se atrasen en sus actividades. ¿Vale? Sí, gracias. Perfecto. Andrea, por aquí veo que levantó su manita, la escucho. Profesora, sí, usted nos dijo que nos va a enseñar cómo, bueno, a mandar cómo se hace el formato del manual, ¿verdad? Sí. O sea, ok, entonces no es como que Dios nos da a entender, sino que usted nos va a decir cómo realizarlo, ¿verdad? Exactamente, yo les voy a mandar el archivo de Word donde vienen las especificaciones del documento, tipo de letra, la sangría, los espacios, etcétera. Si conocen el formato APA, pues ya saben cuál es el formato APA, y si no, ahí mismo les describo qué es el formato APA y qué lleva para que lo puedan realizar, ¿vale? Muchas gracias. Para servirle. No sé si tengan alguna otra duda, preguntas. No. Ok, bueno, si no hay más dudas o preguntas, chicas y chicos, lo dejamos hasta aquí el día de hoy. Y pues recuerden que los estoy viendo el día de mañana. También tengo pendientes de enviarles la presentación del tamiz. Ahorita se las envío también para que ya la tengan ustedes y puedan ir acomodando toda su información, ¿vale? Entonces, nos vemos el día de mañana. Que pasen una excelente noche. Y pues bueno, recuerden que nos conectamos nuevamente de 6 a 8, por favor. Muchas gracias, chicos. Que pasen bonita noche. Igualmente, profe, buenas noches. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches.